Es una bendición estar aquí reunidos y lo están viéndonos por Facebook. Dios les bendiga. Sabemos que el Señor está aquí con nosotros, como también está con ustedes. Hoy es miércoles de oración, es que traigan sus oraciones al Señor y sabemos que confiadamente creemos que el Señor va a responder a cada una de ellas. Hay que estar orando por todas aquellas personas que están enfermas, por los que están trabajando, por los que no están trabajando, por los que buscan trabajo, que el Señor abra fuentes de trabajo. Sabemos que ha habido más trabajo ya, ustedes pueden ver. El freeway ya se ve un poquito ya más lleno, gracias a Dios. Y hay mucho por qué darle gracias al Señor, porque estamos aquí presentes y estamos sanos y fuertes para venir a alabar el nombre de Cristo Jesús. Amén. Actual hombre fuerte, declaro mi victoria, creo a su palabra, seguro estaré, y nada me detiene, poderoso va conmigo, no le temo a nada, él me librará. Con escudo me ha rodeado, bajo sus alas voy confiado, he comprobado que mi Dios nunca falla. Celebraré cada mañana y alegraré en su alabanza, anunciaré que con poder me ha salvado. Actual hombre fuerte, declaro mi victoria, creo a su palabra, seguro estaré, y nada me detiene, poderoso va conmigo, no le temo a nada, él me librará. Con escudo me ha rodeado, bajo sus alas voy confiado, he comprobado que mi Dios nunca falla. Celebraré cada mañana y alegraré en su alabanza, anunciaré que con poder me ha salvado. Actual hombre fuerte, declaro mi victoria, creo a su palabra, seguro estaré, y nada me detiene, poderoso va conmigo, no le temo a nada, él me librará. Y actual hombre fuerte, declaro mi victoria, creo a su palabra, seguro estaré, y nada me detiene, poderoso va conmigo, no le temo a nada, él me librará. Actual hombre fuerte, declaro mi victoria, creo a su palabra, seguro estaré, y nada me detiene, poderoso va conmigo, no le temo a nada, él me librará. Y actual hombre fuerte, declaro mi victoria, creo a su palabra, seguro estaré, y nada me detiene, poderoso va conmigo, no le temo a nada, él me librará. Sí, bendito Dios. Gracias te damos, Señor Dios, porque tú nos cubres, Señor. Tú nos rodeas, Padre, tú nos abrazas, Señor, tú nos acaricias. Tú nos llevas, Señor Dios, siempre por ese camino perfecto, Señor Dios, que es tu palabra, Señor. Gracias porque ese escudo, Señor Dios, que nos rodea, Padre, absolutamente nada ni nadie nos podrá tocar, Señor. Y si tú con nosotros, Señor Dios, ¿quién contra nosotros, Padre? Gracias te damos, Señor, en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Por ti es mi clamor, y sin ningún temor, en ti puedo confiar.
momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Sí, bendito Dios. Te amamos, Señor. ¿El micrófono? ¿Dame un micrófono? Claro que sí. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga, que están con nosotros. Quisiera tomar un momento de oración. Hay algunas cosas en mi corazón que ahorita están, gracias, gracias. No. Hay algunas cosas que han estado muy presentes en mi corazón. Primeramente son nuestros niños y los maestros y todo lo que está ocurriendo en los hogares con la aprendizaje en distancia, y sabemos que no es fácil. So, vamos a orar por ellos. También vamos a orar por California y Seattle, que están muchos incendios, mucha gente está perdiendo sus casas, y estemos a orar por ello, también por el orden aquí en los Estados Unidos. Bueno, hermanos, hay muchas cosas que darle gracias a Dios, es verdad, como decía Héctor, siempre tener un corazón agradecido, pero también hay cosas que teníamos que están en nuestro corazón y que tenemos que traer al Señor. So, les invito a que hagamos una oración. Padre, te doy las gracias. Primeramente, comparto la gratitud de Héctor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. No nos ha faltado nada, Señor. Ha sido un año como ningún otro. Estamos acercándonos rápidamente, Señor, al final de este año. Y todavía, Señor, sabemos que todavía van a pasar algunas cosas por cuestiones de las elecciones. Y te pedimos, Señor Padre, que América esté en tus manos. Reconocemos, Señor, que América nos hemos alejado de ti. Hemos pecado contra ti. América, Señor, ha abandonado su fe, ha abandonado, Señor, sus principios, los fundamentos que este país, Señor, fue fundado. Hay una gran división, hay un descontento en muchas áreas, Señor, del país. La juventud, Señor, está en una batalla constante. Y en este momento, Señor, oramos por la nación. Y que, Padre, traigas conciencia al corazón del americano. Y que sepa que la solución, Señor, no está en el hombre, sino está en Cristo Jesús, el Salvador. Oramos por las situaciones, Señor, que están pasando aquí al norte de California, y aquí también muy cerquita. Los incendios, Señor, forestales están devorando grandes hectáreas y, Señor, mucha gente ha sido desplazada de sus casas. Tú conoces todos los detalles, tú estás ahí y ahí hay tus hijos y tú los vas a cuidar y tú los vas a proteger. Y pedimos, Señor, por los bomberos que están trabajando arduamente, Señor, para controlar estos fuegos tan tremendos. Y te pedimos, Señor, que Padre, traigas tu alivio, Señor, y pares estos incendios, Señor. Te pedimos, nos unimos como iglesia, nos unimos como pueblo tuyo. Y deseo, Señor, que otros pastores y otras iglesias, Señor, no vean esto como simplemente un año, la temporada de incendios. No, Señor, esta también es una llamada de atención, es una llamada de que miremos, Padre, que la situación mundial y nacional no es fácil y que es tiempo de mirar y voltear hacia ti. Oramos, Señor, y en compasión por todas estas familias, Señor, que están sufriendo estas pérdidas tan grandes.
También, Señor, oramos por nuestros hijos. Señora, California es uno de los estados que mantiene a sus hijos, a los niños todavía en casa por lo del coronavirus y bueno, Señora, cada uno tenemos nuestras propias opiniones, pero el que conoce la verdad eres tú. Que es lo más sano, no sabemos, pero nuestros gobernadores han pensado que esto es lo mejor para nuestros hijos y pues nos sujetamos a ese mandato, pero el aprendizaje no ha sido fácil para nuestros hijos y te pido que a nuestros muchachos, Señor, les des un espíritu de concentración, amplíe su mente, que sean como una esponja, Señor, académica, que ellos puedan recibir estas clases que están recibiendo por medio de virtuales y que, Señor, aprovechen al máximo nuestros hijos, Señor, esto y que, Padre, al final de todo esto sean como Danieles y sus 3 amigos que superaron aún mucho más, Señor, a todos los otros jóvenes que estaban en el reino. Los ponemos en tus manos. Bendice, Señor, a todos los maestros que están haciendo lo mejor que pueden para mantener, Señor, estas clases marchando. Bendice a la familia, Señor, bendice a los matrimonios. Oramos, Señor, por tu iglesia, Antorcha de Fe. Oramos, Señor, por el pastor Scott y que, Padre, pronto, Señor, este lugar nuevamente vuelva a funcionar y abrir las puertas y poder nuevamente congregarnos juntos, Señor, como pueblo de Dios. Y, hermanos, en este último canto, ahí en su hogar, siga usted orando. Ponga sus manos sobre sus hijos, tómese de la mano de su esposo, de su esposa, usted, o si está ahí solito, arrodíllese, hermano, hermana, y tome un momento de oración mientras mis hermanos cantan este último canto. Clamando está mi alma en tu santuario.
bendito Dios. Esperamos, Señor Dios, aquí delante de tu hermosa presencia, Padre. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Sí, bendito Dios. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí y que eres todo para mí. Sí, bendito Dios. Tú eres todo, Señor Dios, para nosotros, Señor. Gracias, Señor Dios, porque sin ti, Señor, no somos nada, Padre. Tú sin nosotros sigues siendo Dios, pero nosotros sin ti, Señor, no somos nada. Gracias te damos, Padre, en nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Parece que no. Ahora sí. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por dirigirnos en la alabanza. Hermanos, bienvenidos en esta tarde a nuestro estudio de los miércoles. Gracias porque podemos comunicarnos, podemos unirnos de esta manera, Facebook Live, de esta manera, podríamos decir, de una manera electrónica, ¿verdad? A falta de otra palabra. Bienvenidos, hermanos. Continuamos con nuestro estudio. Números, hermanos. Quiero que les invito que abran sus Biblias ahí a el libro de Números y vamos a estar viendo el capítulo 21, perdón, hermanos. El capítulo 21 vamos a estar estudiando en esta tarde, hermanos. Capítulo 21 del libro de Números, hermanos. Gracias a Dios porque estamos reunidos nuevamente
y bienvenidos hermanos que pueden conectarse por medio de el internet, ¿verdad? Vamos a estar en Números capítulo 21 y ahí vamos a estar estudiando, hermanos. Vamos a hablar acerca de la eficacia del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, y vamos a seguir la experiencia que han tenido el pueblo de Israel en el desierto, de acuerdo a la crónica aquí de Números. Para continuar, hermanos, vamos a tener una pequeña oración pidiendo la dirección del Espíritu Santo en esta hora. Les invito a que inclinemos nuestros rostros y nos unamos en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque nos das nuevamente la oportunidad de estar aquí en tu casa de oración. Gracias por los hermanos, Señor, y hermanas que pueden conectarse por medio del internet, Señor, en su tableta, en su computadora, en su teléfono, Señor, y de esta manera estar en armonía, Señor. Te damos gracias, Señor, porque también no importa para ti la distancia. Tú eres un Dios omnipresente, Señor, que estás en todo lugar. Pedimos ahora a tu Espíritu Santo que sea Él el que prepare nuestra mente, nuestro corazón, que sea Él el que hable a nuestro corazón, Señor, y redarguya nuestras vidas. Te damos gracias por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, porque es suficiente, porque nos ha redimido del pecado y nos ha hecho libres. Gracias, Padre Celestial, y pedimos ahora que por medio de tu Espíritu Santo, tu palabra sea eficaz en nuestra vida y venga y transforme nuestros corazones, transforme todo lo de nosotros, Señor, y que así vengamos a ser cada vez más parecidos a nuestro Salvador Cristo Jesús. Y es en Él en quien oramos y te damos gracias. Amén. Leíamos, hermanos, en el versículo, en el capítulo, no sé por qué sigo diciendo versículo, pero es capítulo. En el capítulo 20, hermanos, estuvimos leyendo la semana pasada acerca de el mandamiento o la orden que Dios le había dado a Moisés acerca de hablarle a la peña para que ésta diera agua y saciara la sed de los hijos rebeldes de Israel, ¿verdad? Y vimos que Moisés en su enojo, en vez de hablarle a la roca, dice, le dio dos fuertes con su vara, ¿verdad? Dos fuertes golpes con su vara. Y esto veíamos que le costó a Moisés. No fue que Dios se enojó con Moisés, sino que Moisés se dejó llevar por su enojo, más bien, y en contra del pueblo y su falta de paciencia, podemos decir. Ya había llegado al colmo. Y esto le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida. Y al final del capítulo 20, hermanos, vemos que también en la muerte de Aarón, y hablamos acerca del traspaso de podríamos decir la oficina o el título o el puesto, más bien la responsabilidad de líder espiritual como sacerdote del pueblo de Aarón hacia su hijo Eleazar, y ahí hubo un intercambio de trajes, podríamos decir. Yo en mi imaginación me pongo a pensar en un cambio de uniformes, ¿verdad? Como un general dándole su uniforme a un soldado de menor grado. Y esto es la imagen que se nos da aquí con la muerte de Aarón. La congregación, dice en el último versículo, dice, viendo la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días. Y esto era lo usual, fue el mismo duelo que hicieron por la muerte de Miriam o María, la hermana de Moisés. Y ahora entramos, hermanos, al capítulo 21. Y en el capítulo 21 no sabemos cuánto tiempo ha pasado, pero vemos que dice que los primeros versículos, los primeros 3 versículos nos hablan, hermanos, acerca de la victoria que el pueblo de Israel tuvo en contra del rey de Arad. Y leamos ahí, hermanos, solo quiero leer rápido estos versículos para entrar ya a nuestra parte central de este capítulo. Y dice que cuando el cananeo, versículo 1 del capítulo 20, el rey de Arad,
que habitaba en el Negev oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó prisioneros. Y entonces, versículo 2, Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto nos entregas este pueblo en nuestras manos, destruiremos sus ciudades. Los reyes, hermanos, que estaban establecidos alrededor de la tierra prometida, al ver que el pueblo de Israel se acercaba a ellos, pasaban dos cosas: se llenaban de temor y se rendían, o se llenaban de temor y trataban de atacar. Y en esta experiencia, en esta parte, el rey de Arad va y ataca de sorpresa al pueblo de Israel, dice, y tomó algunos, secuestró ahí algunos miembros del pueblo de Israel, ¿verdad? Los llevó, no esclavos, pero los llevó detenidos. Y el pueblo dice: si nos entregas este pueblo, vamos a ir en contra de ellos, y si tú no los entregas, vamos a dedicar esta victoria a ti. Y dice: y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo, y los destruyeron a todos, a ellos, a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Esta es la introducción, hermanos, del capítulo 21. Y de aquí en adelante, hermanos, usted se imagina que el pueblo, al ver esta victoria y al ver, ¿a usted no le pasa que cuando algo le sale bien, usted sigue y ahora vamos a seguir con la siguiente, ¿verdad? Cuando ese equipo va de fútbol, va metiendo el primer gol, dice: pues ahora vamos a meter otro para asegurar la victoria, y otro, y que sea goleada, ¿verdad? Las hermanas, cuando están haciendo algún guiso y van viendo que las cosas van agarrando forma, y ayer mi esposa nos pusimos a hacer unos pastelitos ahí ya en la noche, pero ya cuando empezaba yo a sentir los olores, y ya empecé yo a agarrar ritmo, hermanos. Y ya de repente mi esposa me dijo: ok, ya estuvo, ya, vete a dormir, hasta mañana va a estar. Yo quería probar el pan esta noche. Le digo: bueno, pero ya ayudé, mañana no me vayas a decir que solo un poquito puedo comer, ¿verdad? Y así, hermanos, nos imaginamos que el pueblo de Israel iba a entrar, como decimos en inglés, in a row, ¿verdad? Va a agarrar ritmo y vamos una tras otra. Pero vamos a ver que no es así. En el versículo 4, hermanos, dice aquí que partieron del monte de Or, ahí donde habían tenido esa victoria, camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó el pueblo por el camino. Un recordatorio: en el capítulo anterior nos dimos cuenta que el rey de Edom, los edomitas, dijeron: por aquí no pasa nadie, y si quieren pasar van a tener que rodear. Entonces, a pesar de la victoria menor que había habido y que habían tenido que cambiar la ruta, dice, entonces vino el desánimo. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando las cosas que tenemos planeadas en nuestra vida, o cuando las cosas que tenemos planeadas en un negocio, o algo tan sencillo como cuando el día no sale como lo habíamos planeado, cuando nos levantamos, viene el desánimo a nuestro corazón y empezamos a zapatear? No a zapatear así el jarabe tapatío, pero empezamos a zapatear así estilo Chavo del Ocho, y hacer berrinche, y nos enojamos y decimos: Señor, pero si mi idea era perfecta, mi proyecto estaba bien pensado, no, ¿por qué lo cambias? ¿Por qué me haces esperar? La misma situación pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice que se desanimó en el camino, se desanimó a causa de que había que rodear. No iban a poder pasar por la tierra de los edomitas, y por lo tanto tuvieron que hacer un rodeo por el sur, y esto iba a causar una vuelta más larga y días y meses más para continuar. Y el versículo 5 nos dice que habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y quiero que tomen apunte de eso, que el pueblo se enojó, el pueblo reclamó, y el pueblo habló en contra no solamente de Moisés, sino que habló en contra de Dios.
El reclamo vino hacia Dios y hacia Moisés. Quiero que piensen en eso porque más adelante vamos a hablar de todo esto. Este punto es bastante importante. Dice que el pueblo habló en contra de Dios y en contra de Moisés. Y veamos el reclamo, hermanos. Y creo que el reclamo va a sonar como disco rayado. Y vamos a ver por qué. Y dice, y habló el pueblo en contra de Dios y Moisés en el versículo 5. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Recuerdan, hermanos? La misma queja. Mejor nos hubiéramos quedado ahí atrás. Mejor no hubiera hecho la decisión. Y muchas veces, hermanos, tenemos que tener, no es que tenemos que tener cuidado, pero tenemos que contemplar las cosas, hermanos, y tenemos que contemplar como Dios quiere que actuemos. ¿Sabe que cuando yo oro a veces por alguna situación personal, me da miedo, hermanos, orar de esta manera? Pero el Señor me enseña que debo orar de esta manera. Y Pastor Keño nos ha estado enseñando los domingos acerca de la oración. Pero algo que me hace a mí muchas veces que me tiemblen las rodillas en medio de la oración, hermanos, es cuando le digo al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Porque yo sé que la voluntad de Dios muchas veces me va a decir que tengo que esperar. A veces me va a decir que tengo que irme para otro lado. A veces me va a decir, no, todavía no, Sergio. Yo tengo una idea mejor. Yo tengo un proyecto mejor. Mi proyecto es más perfecto que el que tú habías maquinado en tu mente maravillosa. Que no es tan maravillosa como yo creo. Y esto pasa, hermanos. Y dice que ellos estaban quejando. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Por qué? Ahora nos vamos a morir aquí en el desierto. En algún momento el pueblo de Israel le dice a Moisés, no habían suficientes tumbas en Egipto para que nos enterraran allá. Tanta era la desesperación del pueblo. Dice, ¿y cuál era la queja? No hay agua, no hay pan. Dice, pues no hay pan, no hay agua. ¿Y qué? Y nuestra alma tiene fastidio. Ya estamos cansados de este pan tan liviano. El pueblo de Israel, hermanos, ya se había cansado de la provisión de Dios. Y eso es algo muy triste. Y muchas veces nosotros debemos de tener cuidado, hermanos, de no reclamar, porque a veces estamos, hermanos, en una posición y empezamos a ver a nuestro alrededor y empezamos a ver a nuestras circunstancias y nuestro zacate se mira más café que el del vecino, porque el del vecino se mira súper verde y se mira 2 pulgadas más alto. Y el mío se mira con un montón de mala hierba. Yo iba a decir weeds, pero la palabra es mala hierba. Y esto pasaba con el pueblo de Israel. Estamos cansados, no hay agua, no hay pan. Llegó un momento en que dijeron no hay carne. ¿Y qué dice? Y estamos cansados. ¿Saben qué están diciendo? Estamos cansados de la provisión que Dios nos está dando. Estamos cansados de ese pan tan liviano. Yo estoy cansado de las quesadillas que no llenan. La otra vez oí un anuncio que se me hizo chistoso, a ver si me acuerdo. Hablaba acerca de un restaurante que decía quesabirrias, decía. Creo que alguien tomó una idea de sus quesadillas, se le hicieron muy poquito y le metió carne de birria a la quesadilla, ¿verdad? Y ahora dice que son quesabirrias. Pues así estaba el pueblo de Israel. Decía, estamos cansados ya, el maná no es suficiente, es un pan muy liviano que no nos llena y no podemos guardar y estamos cansados de tu provisión. Y vino la queja. Versículo 6 nos dice que entonces Jehová envió entre el pueblo. Veamos aquí, hermanos, primeramente los versículos del 4 al 9, vamos a ver la serpiente de bronce. Y vamos a ver el desánimo y la queja del pueblo. Y en el versículo 6, ahora donde estamos, vamos a ver el juicio
contra la inconformidad del pueblo de Israel. Y dice el versículo 6 que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta, hermanos, que en este episodio no vemos, podríamos decir, lo clásico? ¿Qué pasó en el capítulo anterior? Moisés, no hay agua, tenemos sed, mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto, allá había mucha agua, nos repartían el agua en camión, no había que ir a la maquinita de 25 centavos, llegaba el agua a la casa, y aquí no hay nada. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? Dice que Moisés fue delante del Señor y oró y dijo, ¿qué voy a hacer con esta gente? En esta oportunidad, hermanos, parece que Dios no dio tiempo para eso. Dios vio la queja, la rebeldía del pueblo y al momento envió juicio. ¿Era porque Dios estaba enojado? ¿Era porque Dios ya había perdido la paciencia? No, hermanos. Era porque Dios amaba al pueblo de Israel y quería enseñarles una lección. Cuando las pruebas vienen muchas veces, hermanos, no todo el tiempo, pero muchas veces porque Dios quiere enseñarnos algo. Hay problemas a veces que vienen porque nosotros nos metimos en ese problema. Pero hay pruebas que nos vienen a la vida del cristiano muchas veces porque Dios quiere refinar nuestra fe, Dios quiere disciplinarnos y quiere mantenernos cerca de Él. Y esto pasó con el pueblo de Israel. Y veamos aquí, dice que Jehová envió entre el pueblo estas serpientes ardientes. No sé por qué dice serpientes ardientes. Tal vez causaban algún tipo de fiebre, pero lo que sí causaban era que causaban la muerte para el pueblo de Israel. Dice que todo aquel hombre o mujer o niño que fue mordido por esa serpiente moría instantáneamente. Se ponía malo y se moría. Y viene aquí en el versículo 7. Dice que el pueblo entonces, cuando vio el juicio de Dios sobre ellos, vinieron delante de Moisés y dijeron, Moisés, ora por nosotros, intercede por nosotros. Dile a Dios que nos ayude, estas serpientes nos están matando. Y dice, hermanos, aquí el final del versículo 6 dice que murió mucho pueblo de Israel. No nos dice cuántas personas, pero han de haber muerto muchas personas, hermanos. Una plaga de serpientes mordiendo o picando a todo el pueblo de Israel. Y muerde mucha gente, y entonces el pueblo se arrepiente y viene a los pies de Moisés y dice, hemos pecado por hablar contra Jehová y hemos pecado por hablar contra ti. Pídele o ruégale a Dios que quite de nosotros estas serpientes. ¿Y qué hizo Moisés? Y Moisés oró por el pueblo. Y ahora, hermanos, solo quiero que veamos estos puntos que podemos aprender acerca de esta historia de las serpientes, hermanos. Que no es solamente una historia, sino que es lo que pasó, fue un hecho verídico que le pasó al pueblo de Israel. En primer lugar, hermanos, podemos ver en un pasaje paralelo en Romanos 6:23. Espero que todos ustedes al oír Romanos 6:23 recuerden, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Hermanos, esta plaga, yo le digo plaga de serpientes que atacó al pueblo de Israel, que Jehová había enviado, fue el producto del pecado del pueblo de Israel. Y no solamente, hermanos, y eso es algo que debemos de aprender y debemos de tener presente. ¿Recuerdan cómo al principio les dije en el versículo 4 que el pueblo se desanimó en medio del camino? Y en el versículo 5 dice que ¿qué? Que hablaron, el pueblo habló en contra de Dios y en contra de Moisés. Y más adelante, en el versículo 7 dice que el pueblo se arrepintió. Y vean lo que dice el pueblo. Hemos hablado contra Jehová y hemos hablado en contra de ti. Debemos de tener cuidado, hermanos, porque cuando caemos en pecado y cuando cometemos una falla pecaminosa, hermanos, debemos de tener cuidado porque muchas veces nuestra relación
vertical siempre va a afectar nuestra relación horizontal. Quiero explicar esto, hermanos. Cuando pecamos contra Dios, y esto es lo que ellos sabían, el pueblo de Israel reconoce y es lo que había hecho al principio. El pueblo de Israel había pecado contra Dios, su relación vertical hacia arriba con Dios. Y eso también había afectado su relación horizontal, habían pecado contra Moisés, que simplemente era un hombre y un hombre que había sido designado por Dios para ser el líder del pueblo de Israel. Entonces hay dos puntos en el pecado. Pecamos muchas veces contra Dios y también pecamos muchas veces contra nuestro prójimo y debemos de tener mucho cuidado con eso. A veces decimos, yo estoy muy bien con Dios, mi relación con Dios está muy bien, pero mi vecino no lo puedo ver. Pero la hermanita que ya me trae hasta acá. Pero el hermano aquel es del equipo rival y ya no lo aguanto. No podemos tener una relación buena delante. Yo lo amo, dicen algunos hermanos. No podemos tener una buena relación horizontal con nuestros hermanos, con nuestros compañeros, con los seres humanos, si nuestra relación vertical, si nuestra relación con Dios no está bien. De esta relación depende esta relación. Y en eso había fallado el pueblo de Israel. Contra Dios y contra su prójimo habían fallado. Veamos, sigamos leyendo aquí, hermanos, esta historia, el versículo 7. Entonces el pueblo vino delante de Moisés arrepentido. Moisés oró por el pueblo y dijo, Señor, ten misericordia del pueblo. Me imagino que esa fue la oración de Moisés. En el versículo 8 vemos las instrucciones que Dios le da a Moisés. Y le dice, Jehová Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta o ponla sobre un tronco, dicen otras versiones, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y este es nuestro versículo eje, nuestro versículo principal en esta historia, hermanos, el versículo 8. Jehová le dice a Moisés, haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta o sobre un tronco, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Versículo 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce, siguió las instrucciones al pie de la letra, y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Algo que se me había olvidado, hermanos, decir al principio. La serpiente de bronce aquí, hermanos, y lo que una de las cosas que vamos a aprender en este capítulo también es algo acerca de los tipos o las imágenes. ¿Recuerdan cómo habíamos hablado de los tipos o las imágenes de cómo la peña era una imagen de Cristo Jesús, nuestro proveedor? Y dice él que yo soy el agua viva y el que de mí bebe nunca más tendrá sed. Pues ahora, hermanos, también esta serpiente venía a ser un tipo o un ejemplo de lo que habría de venir en el futuro. Y vamos a ver los siguientes puntos. En primer lugar, el pueblo había pecado y estaba cosechando el fruto de su pecado, la muerte. En segundo, hermanos, vamos a ver la gracia de Dios. Vemos la gracia de Dios para proveer un remedio. Dios proveyó un remedio para el pueblo de Israel. Y para nosotros, hermanos, para el mundo, Dios también ha proveído un remedio para el pecado. ¿Por qué? Porque cuando todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gracia o de la gloria de Dios. Y dice Pablo que no hay ni uno bueno, ni uno justo. Todos hemos pecado. Y esta era la situación del pueblo de Israel. Mas sin embargo, Dios en su gracia
manda un remedio, manda una guía de salvación, y es las instrucciones que Él da a Moisés. Haz una serpiente de bronce. El bronce tiene mucho significado, hermanos, porque el bronce es, el material de bronce en la Biblia significa juicio. En tercer punto vemos que Cristo, hermanos, está representado como la serpiente de bronce. En 2 Corintios 5:21 nos habla acerca de que aquel que era sin pecado, y lo estoy diciendo de la manera en que recuerdo este versículo, aquel que era sin pecado fue hecho pecado por nosotros. Cristo Jesús, hermanos. Sobre Él fue puesto toda nuestra culpa y todo nuestro pecado, para que nosotros tuviéramos libertad. Cristo Jesús es representado como la serpiente. Y se dan cuenta, hermanos, que no le dijo Dios a Moisés, hazte un caballo o hazte un águila, algo más bonito, algo más, sino dijo, haz una serpiente. Cuando Dios decidió mandar a su Hijo al mundo, hermanos, lo decidió mandar como un hombre de carne y hueso, tal como usted y como yo. Pablo nos dice, hay en ustedes ese sentir que hubo en Cristo, que aunque Él tenía todas las, ¿cómo se dice? No quiero usar la palabra incorrecta, que no eran capacidades, pero todos los privilegios de Dios, toda la autoridad de Dios estaba en Cristo Jesús. Mas sin embargo, Él vino en la forma de hombre y más aún en la forma de siervo para tener una muerte, y una muerte de cruz por usted y por mí. Por eso fue que tenía que ser una serpiente de bronce. Una serpiente de bronce significando uno de nosotros sobre el cual, uno como nosotros, sobre el cual iba a venir el juicio de Dios sobre él. Continuamos, hermanos, y vemos aquí también otros detalles. En Cristo Jesús, hermanos, somos salvos por la fe. Y vemos aquí el ejemplo de la serpiente de bronce en el desierto. Dice en el versículo 8 al final, dice, y cualquiera que fuere mordido, ¿y qué dice? Y mirare a ella, vivirá. Y aquel que viere a la serpiente, lo único que necesitaban hacer, hermanos, las víctimas de la mordida de estas serpientes venenosas, ¿qué era lo que tenían que hacer? Venir al confesionario y hacer ciertas leyes. Otros tenían que arreglarse primero, darse un buen baño y venir delante y confesar alguna deuda que tenían o pagar algo. No, ¿verdad? Lo único que tenían que hacer era ¿qué? Ver a la serpiente. Cualquiera puede hacer eso, hermanos. Un niño lo puede hacer, un anciano lo puede hacer. Una persona educada, una persona muy culta lo puede hacer. Una persona sencilla de campo que no ha tenido mayor educación lo puede hacer. Solo creer. Y eso, hermanos, es como vemos que es la salvación por medio de la fe. Isaías 45:22 es un versículo muy hermoso, hermanos. No lo busquen ahorita, pero búsquenlo después, hermanos. Pero es un versículo muy hermoso en Isaías 45:22, que habla de cómo Dios dice, vean hacia mí todas las naciones del mundo y van a ser salvas con verme. Habla algo así este versículo. Y en eso también, hermanos, vemos la disponibilidad de Cristo Jesús, la disponibilidad de su salvación y de su redención y del perdón de pecados para todos. Solo creer. ¿Usted no ha oído, hermanos? Yo he oído muchas veces, hermanos, cuando hemos ayudado a Pastor Danny, a Danny Fernández, cuando hemos ido a ayudar con otros pastores, hermanos, y me ha tocado evangelizar y compartir el evangelio. Y muchas personas me han dicho, necesito arreglar mi vida antes.
necesito hacer esto, necesito arreglar algunas cosas que tengo en mi corazón, tengo que ir y pedir reconciliación con mis hijos o con mi esposa antes de poder venir yo a Dios. Y Dios no nos pide nada de eso. Dios está disponible para todos por medio de Cristo Jesús. Ven como estés. El pueblo de Israel, las víctimas de estas mordeduras no tenían que hacer nada más que ver, dice, ver la serpiente que estaba en este tronco, me gusta decir a mí, en esta asta, esa serpiente de bronce. Como último, hermanos, vemos que la salvación era una sanidad, era una salvación inmediata. Cuando venimos delante del Señor, el Señor nos limpia, nos salva de inmediato. No es un proceso, hermanos, de que poquito, ya estoy medio salvo, ya me falta otro poquito más y ya termino mi salvación completa. No, hermanos, el Señor nos justifica en el momento, y ahí es donde viene, y tal vez en alguna otra oportunidad vamos a poder hablar más amplio de esto, de que ahí viene lo que es la justificación y la santificación. Y me gustó lo que quiere decir la justificación. Dice: la justificación es el acto de Dios por el cual Él declara al pecador arrepentido justificado, basado en que tiene la actitud correcta, en que ha dejado los vicios, en que no, dice, al pecador arrepentido lo ha justificado basado en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Es el acto de Dios, lo voy a repetir, el acto de Dios por el cual Él declara al pecador arrepentido, ese es usted y soy yo, y nos declara justificados o inocentes basados en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Esa es gracia, hermanos. Solo tuve que ver a la serpiente. Solo tuve que venir delante de Cristo y ofrecerle mi vida y creer en Él. Solo por fe. Solo por fe. Y la gracia de Dios es inmensurable para nuestras vidas. Ya casi para terminar, hermanos, dice que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, esta persona vivía. En Cristo Jesús, hermanos, tenemos salvación y vida eterna. Yo no sé quién nos está viendo en el internet. A lo mejor de casualidad, a lo mejor está invitado en la casa. Pero si hay alguien que nos está viendo y no ha experimentado la paz y no sabe qué va a pasar mañana, vivimos en un mundo lleno de incertidumbres. Todo lo que necesitamos es venir delante de Cristo y decir: aquí estoy, tal y como soy. No necesitamos que hacer ningún ajuste en nuestra vida. No necesitamos hacer ningún ajuste en nuestro comportamiento y en cómo somos y en cómo nos miramos y en cómo hablamos. El Espíritu Santo se encarga de todo eso después. Todos los que veían a la serpiente eran sanos y no morían. Todos los que nos hemos entregado a Cristo Jesús hemos sido, podríamos decir, sanados, hemos sido redimidos del pecado y tenemos una esperanza de vida eterna con Cristo Jesús. Gracias a Dios por ese tipo, hermanos, ese ejemplo que vemos aquí en el Antiguo Testamento. Debemos de tener cuidado, y no quiero, tal vez la siguiente semana terminamos de hablar de esto, pero en Segunda de Reyes, capítulo 18 y versículo 4, hermanos, el pueblo de Israel se descuidó. Y usted puede leer ahí, creo que lo tengo aquí apartado y lo voy a leer rapidito. Dice que en el reinado de Ezequías, hijo del rey David, que fue un buen rey para el pueblo de Israel, y dice en el versículo 4,
el rey Ezequías, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushta, que quiere decir cosa de bronce. Tenemos de tener cuidado también, y tal vez en la siguiente semana vamos a tener oportunidad de hablar en esto. El pueblo de Israel vio a la serpiente y fue sanado, pero cometió el error de que se enfocó en el objeto y perdió de vista al proveedor de la sanidad. Y muchas veces debemos de tener mucho cuidado con la idolatría, porque nos enfocamos en el objeto y nos olvidamos del proveedor. Pensaba yo, decía un ejemplo, ¿qué podría ser un ejemplo? Y casi siempre, hermanos, me van a perdonar, porque casi siempre mis ejemplos son muy extremos. Tenemos en la casa, hermanos, la Biblia de la abuelita, que fue cristiana toda su vida y murió hace 20 años, pero ahí tenemos la Biblia de la abuelita en la casa, hermanos, y tenemos un lugar especial para la Biblia de la abuelita en la casa. Ayer compré un boleto de lotería y se lo puse encima a la Biblia de la abuelita para ver si eso me ayuda a pegarle al gordo. Les digo, hermanos, perdónenme porque en mis ejemplos a veces me voy a los extremos, pero así podemos caer, hermanos, muchas veces en nuestra ignorancia, o no sé si llamarla ignorancia, o a veces en nuestra, ¿cómo se dice? Inocencia, hermanos, de las cosas. Y ese fue el problema del pueblo de Israel. Fueron salvos gracias a la serpiente, el ejemplo que había ahí, pero se olvidaron, no vieron el significado. Y a alguien se le ocurrió guardar la serpiente, y años después, hermanos, el rey Ezequías la encuentra y la destruye, porque era parte de todos esos ídolos, de todo lo que apartaba nuestro enfoque, el enfoque del pueblo de Israel delante de Dios. Vamos a orar, hermanos, para terminar nuestro estudio en esta hora. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia para nuestras vidas. Señor, somos hombres y mujeres muchas veces de corazón y de cabeza dura, pero tú tienes amor y tienes paciencia y tienes gracia delante de nosotros. Fallamos, somos infieles, pero tú permaneces fiel. Gracias por tu gracia salvadora, por tu gracia que nos redime, Señor. Nos hace hombres y mujeres nuevos. Redimes nuestra alma y nos das un futuro brillante, Señor, en tus caminos. Ayúdanos, Padre Celestial, a mantenernos siempre enfocados en ti. No en las cosas, ni en los rituales, ni en lo que podemos hacer, pero enfocados en lo que tú has hecho por medio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, que ha traído salvación y redención para nuestras vidas. Te damos gracias, Padre Celestial. Guíanos, enséñanos y manténnos cerca de ti. Y es en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, en quien oramos y te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Solamente un par, más que par, varios anuncios. Este viernes a las 7 de la noche, invitados todos a nuestro viernes de oración por medio de Facebook. También, hermanos, nuestras hermanas se reúnen este sábado a las 9:30 de la mañana para su estudio mensual de mujeres, su estudio bíblico. Están estudiando Hebreos, si no me equivoco, y pues se van a reunir en la casa de nuestra hermana Gregoria. Así es de que si usted necesita información, comuníquese con nuestra hermana Lidia o con Damaris o incluso con nuestra hermana Gregoria para direcciones. También los hermanos estamos todos invitados el domingo a las 8 de la mañana. Nos reunimos acá en el patio. Hay cuidado de niños. Ya el domingo pasado fue el primer domingo que ya hubo cuidado de niños.
Así es de que, hermanos, tomen en cuenta eso, ya hay cuidado de niños. Para nuestros hermanos varones, el sábado 19, desayuno de varones a las 8 de la mañana, aquí atrásito en la casita, todos invitados. Y también, hermanos, vaya apartando la fecha. Yo sé que se oye lejos, pero ya el siguiente sábado es el desayuno, y el sábado siguiente tiene nuestro pastor Queño, nos ha invitado, tiene programado un compañerismo, y esto es para toda la iglesia, hermanos. Todos estamos invitados. Me dice, hermano, ¿cómo lo anuncio, hermano? Me dice, tú anúncialo como taquiza. Así me dijo. Así es que vamos a consagrar los tacos delante del Señor para tener una coinonía, un compañerismo entre los hermanos. Todos invitados, vayan apartando la fecha, hermanos. Nos despedimos. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que Dios les bendiga, hermanos. Buen resto de semana.